Hola, soy Mónica Suengas y voy a hablar de la traductología y la historia de la traducción. Hemos dividido el índice en pasado, presente, futuro y luego una conclusión. La práctica de la traducción es tan antigua como el propio lenguaje. Al principio la traducción era de carácter oral y su origen se pierde en la prehistoria. Estaba relacionada con la necesidad de intercambio diverso, especialmente con el intercambio comercial. Sin embargo, el término intérprete no surge hasta el siglo XVIII y dicha profesión no se reconoce formalmente hasta el siglo XX. La traducción escrita, sin embargo, es posterior a la oral, teniendo como punto de inicio, unas décadas después, a la consolidación de la escritura. Sin embargo, la reflexión teórica es pobre en comparación a la larga historia de la traducción. En 1991, Mayafré distingue 4 etapas. La etapa empírica, que surge con Cicerón y es cuando se empieza a hablar de la traducción literal o la traducción libre. Luego una etapa filológico-filosófica que comienza a mitad del siglo XVIII con la imposibilidad de la traducción. Después llega una etapa lingüística que se inicia y comprende las aportaciones de la lingüística moderna. Y por último, una etapa de últimas tendencias en la que se complica la reflexión teórica y se ubica la teoría de la traducción dentro de la teoría de la comunicación, buscando la independencia de la lingüística. Vamos a empezar hablando del pasado, lo que hemos contado que va desde la antigüedad hasta 1950. Los primeros testimonios de traducciones de carácter cultural provienen de Roma y es aquí donde surgen las primeras manifestaciones sobre la reflexión de la traducción. Destacan autores como Cicerón u Horacio. El primero de ellos, Cicerón, quizás sea el más importante al abrir un debate que ha durado más de 2000 años, el de la traducción libre o la traducción literal. Esta dicotomía se formula en su obra De Optimo Genere Oratorum de 46 a.C., en la cual plantea estas dos maneras de traducir. Esta línea de pensamiento, que hemos visto que la inauguró Cicerón, la sigue Horacio en su epístola Ad Pisones, en la cual coinciden que no hay que traducir palabra por palabra, y además aporta el novedoso concepto de fidelidad. San Jerónimo sigue también esta línea que han seguido Cicerón y Horacio, y es además autor de una de las primeras obras consideradas carta fundacional de la traductología y primera poética de la traducción. Se trata de Optimo Genere Interpretandi del 395 después de Cristo, en la cual introduce la noción de sentido. Pasamos ahora a otra época, sería la Edad Media. La traducción en esta época constituye un elemento de gran importancia, ya que se recuperan los elementos de la antigüedad y se sientan las bases literarias de las diferentes culturas europeas. Los prólogos de las traducciones son un importante legado sobre la concepción de la traducción. Un hecho muy importante de esta época sería la creación de la Escuela de Traductores de Toledo, aunque sin embargo no han llegado demasiados testimonios a nuestros días. Dicotomía entre la traducción de textos religiosos, en los cuales se manifestaba un gran respeto por las Sagradas Escrituras, en los que se optaba por una traducción literal, y la traducción de textos profanos, donde se reivindicaba una traducción no servil al original. Una de las mayores contribuciones a la reflexión teórica en este periodo, en España, es la expresada por Maimónides en la carta a Ibn Tibón. Pasamos ahora al Renacimiento. El Renacimiento alberga la primera gran revolución de la traducción. Gracias al descubrimiento de la imprenta y al nacimiento de lenguas nacionales, los textos traducidos se multiplican. En cuanto a la traducción religiosa, existían defensores y detractores del literalismo. Hay ciertos autores que abogan por una traducción no literal y reivindican una traducción realizada en lengua vulgar que respetara la lengua de llegada. Aquí, Fray Luis de León, con su prólogo de la traducción literal y declarada del libro de los Cantares de Salomón en 1561, establece una diferencia entre lo que se denomina trasladar, que el de trasladar ha de ser fiel y cabal, y declarar, que se podría considerar el extenderse diciendo, y el declarar copiosamente la razón que se entienda. La traducción profana, según expone Kelly, experimenta una multidimensionalidad de la noción de fidelidad, ya que se va más allá de la equivalencia formal. Aquí mismo tenemos el siglo XVII, que es una época que se caracteriza sobre todo por la afirmación del gusto francés en la manera de traducir. A partir de la segunda mitad del siglo surge una corriente crítica que exige una mayor exactitud y fidelidad al original. Pasamos al siglo XVIII. En este siglo se da un gran aumento del intercambio cultural, lo cual provoca un auge del papel de la traducción. Marmontel distingue entre versión y traducción.
En la obra de Capmany, El arte de traducir el idioma francés al castellano de 1776, propugna una fidelidad al sentido y a la letra del autor y matiza los límites de la traducción literal y la traducción libre. La reflexión sobre la traducción de la Biblia más importante de este periodo es la realizada por Campbell con Translation of the Four Gospels en 1789, donde propone la fidelidad al sentido, el respeto al espíritu y el estilo del autor y la claridad del texto de llegada. Por otra parte, la reflexión sobre la traducción profana más importante es la de Tyler con el Essay of the Principles of Translation en 1791. Pasamos al siglo XIX. Gracias a la expansión industrial, comercial, científica y técnica y a la creación de las primeras organizaciones y congresos de carácter internacional, se multiplican y diversifican los intercambios entre culturas y entre lenguas. Aquí Humboldt, en su Agamenón de Esquilo 1816, en su traducción, explica la dificultad de la traducción para hallar equivalencias a lo particular y también a lo general, a las connotaciones de la palabra, así que será una teoría que contará con seguidores tan importantes como Nietzsche o Schopenhauer. En la obra de Goethe, Westphalier Divan, 1818, se pone de manifiesto el pensamiento clásico alemán sobre la traducción. En la primera mitad del siglo XX se considera la era de la traducción gracias al auge de los avances tecnológicos, el aumento de las relaciones internacionales y la creación de organismos gubernamentales y no gubernamentales que sitúan en primer plano la necesidad de la traducción y de la interpretación, que culminaría tras la Segunda Guerra Mundial con la consolidación en general de las relaciones internacionales y el desarrollo de la tecnología. En la primera mitad del siglo XX, denominada la hermenéutica traductológica, se abandonan las poéticas preceptivas y se instaura un pensamiento hermenéutico gracias a las ideas de Herder y de Humboldt. Y estas ideas pretenden orientar la traducción desde una concepción filosófica del lenguaje. En esta mitad se produce también un aumento de las publicaciones teóricas, Miseria y esplendor, de la traducción de Ortega y Gasset, en la cual se plasma un afán utópico de la traducción, que se derivaría de la propia dificultad de esta ciencia, lo cual por otra parte le otorga cierto esplendor. En la segunda mitad del siglo XX empezaríamos por los años 50 y los 60. Se vive un auge de la traducción y se da la aparición del concepto de traductología como nueva disciplina. Coincidente con la prosperidad del mundo de la traducción en los inicios de la segunda mitad de este siglo, aparecen los primeros estudios teóricos defensores de un análisis más descriptivo y además sistemático de la traducción. Es por ello por lo que podría considerarse la primera generación de traductólogos. Vega lo denominó como la época fundacional de la teoría de la traducción moderna. Lo más importante de estos estudios es que se realiza una reivindicación explícita de un análisis más sistemático de la traducción. Biday y Davernel publican en 1958 la Stylistique comparée du français et de l'anglais. Federov también, en Introducción a una teoría de la traducción en 1953, y Jacobson con Le problème théorique de la traducción, están también a favor del acercamiento a la lingüística. Vienen ahora los años 70, en los que los teóricos comienzan a plantearse cuestiones como el estudio del proceso traductor y la reivindicación de la traducción como una operación textual en lugar de una operación lingüística. La unidad de análisis ya no sería la palabra, sino que pasaría a ser el texto completo. Reis, por su parte, también da mucha importancia a las tipologías textuales y la manera en que éstas influyen en la traducción y en la actividad traductora. Pernier redacta en 1978 su obra Fondements sociolinguistes de la traducción, que se traduce como Fundamentos sociolingüísticos de la traducción. En esta obra, el objeto de estudio no es la comparación entre dos sistemas lingüísticos, sino que se identifica la traducción con una operación que tiene lugar mediante la palabra. A pesar de que los enfoques directamente lingüísticos de la traducción son típicos en los primeros estudios de esta disciplina, estos han continuado existiendo en los años posteriores, aunque sin ser la aproximación más apoyada. A finales de los 70 tiene lugar una aparición de nuevas tendencias que rechaza los enfoques teóricos tradicionales existentes hasta entonces. Uno de ellos sería la teoría del polisistema, que estudia la traducción desde los estudios literarios y que se desarrollará luego a lo largo de los años 80. Pasamos pues entonces a los años 80.
Es una época en la que se consolidan los estudios de la traducción y se convierten en la disciplina que, tal cual la conocemos hoy en día. Diríamos que en esta época se produce un aumento en el número de investigaciones sobre la traducción. Estas investigaciones eran más descriptivas y explicativas que lo que habíamos visto en décadas anteriores. Peter Newmark, en 1982, establece una diferenciación entre la traducción semántica, que estaría basada en el contenido y que trata la fidelidad desde el punto de vista del contexto, y la traducción comunicativa, centrada en tratar de reproducir el mismo impacto o efectos que en la lengua fuente. A partir de ese momento, el papel central de la traducción pasa de estar en la lengua meta a estar concentrado en el receptor. También en esta década, la traductología centra su atención en medios y cuestiones de la lingüística que van surgiendo y que se originan a partir de los estudios sobre gramática, en el análisis pragmático, las proposiciones de lingüística textual, en la retórica, en el análisis del discurso y en la lingüística cognitiva. A partir de los años 80 empieza a interesar el aspecto literario de la traducción, la estética y la poética, y el aspecto filosófico, más relacionado con la ética. El filósofo Bergman propone una crítica a la traducción a través de la traductología como forma o campo del saber. Este saber lo define como saber discursivo y conceptual que intenta conquistar una cientificidad propia. Como hemos mencionado anteriormente, a finales de los 70 surgieron las teorías que criticaban los estudios que se habían llevado a cabo hasta entonces. Uno de ellos, recordamos, que era la teoría del polisistema. Esta teoría estudia la traducción desde el punto de vista de los estudios literarios y de la literatura comparada. Uno de sus principales representantes sería Turi, de los estudios descriptivos y la escuela de manipulación. Desde un enfoque cognitivo, destacamos la théorie du sens, la teoría del sentido, cuyos representantes son intérpretes como Seleskovich o Lederer, los cuales aplicaron al principio esta teoría a la interpretación para más tarde ampliarla a la traducción escrita. Dicha teoría se basa en el análisis del sentido del texto, quiere decir que el traductor debe transmitir lo que quiere decir el escrito del texto original y debe interpretar el texto de partida. Vamos a pasar ahora al presente, en el que hemos incluido los años 90. Los años en los que son importantes destacar la aparición de Sokopos-Theorie, la teoría del escopo, desarrollada por Reis y Vermeer en Alemania en 1984 y 1992. Se trata de una teoría de carácter funcional que se centra en el propósito de la traducción, lo que sería en su finalidad. Esta teoría ha sido criticada por dejar de cierto modo de lado al autor del texto original y descuidar los aspectos más formales. En esta época, la mayoría de los teóricos realizan aproximaciones comunicativas de la traducción y de la actividad traductora. Cabe mencionar que numerosos estudios consideran que, debido a su enfoque prescriptivo, las obras que se escribieron durante esta década son observaciones y consejos que se podrían llevar a la práctica a la hora de traducir. Así es que en los 90 se publicaron obras como Translation and Translating, de Bell en 1991, en el cual reflexionan acerca de la traducción y describe el proceso traductor. Destacan también Hatim y Mason con su obra Discourse and the Translator, 1990, en la que analizan la traducción dentro del contexto social en el que se encuentran, claro, o The Translator as Communicator, en 1996, donde analizan los aspectos más comunicativos y textuales de la traducción. En esta década estarían también muy presentes estudios psicolingüísticos, que estudian la traducción desde el punto de vista de un proceso mental, analizando el proceso traductor desde el punto de vista de la psicología cognitiva. Estos estudios han sido muy criticados ya que se consideran poco fiables debido a la dificultad de poner en palabras los procesos mentales que tienen lugar cuando alguien traduce. Aparecen también las teorías postcoloniales y feministas de la traducción. Es importante destacar que en esta época la cultura se considera imprescindible para estudiar la traducción, que está indudablemente ligada al contexto en el que se encuentra. Además, la traducción se considera fundamental para el desarrollo de la sociedad en general. Ya llegando más a la actualidad, en los años 2000, y con respecto a la situación actual de la traductología, se puede hablar de diferentes escuelas, diferentes enfoques y diferentes tendencias. Se recurre a la obra de Amparo Hurtado, donde se hace otra distinción. Tendríamos los enfoques lingüísticos, enfoques textuales, enfoques cognitivos, enfoques comunicativos y socioculturales, y enfoques filosóficos y hermenéuticos.
Es en esta época, en el siglo XXI, cuando surgen varios debates en el campo de la traducción. Uno de ellos sería el de cultura como centro o periferia de los estudios de traducción, dependiendo del enfoque. Asimismo, cabe nombrar la polémica en torno a la búsqueda de normas para definir la práctica traductológica, la hermenéutica. Y finalmente tendríamos como tercer debate el de la traducción determinada o indeterminada, que sería una distinción que hizo Quine. La traducción es el saber hacer y no tanto el saber. Es un conocimiento esencialmente operativo que se adquiere mediante la práctica. La traductología, por su parte, es un saber sobre la práctica traductora. Entabla relaciones en la traductología con muchas otras disciplinas. Es una concepción integradora que abarca todo el campo de la traducción. Holmes, en The Name and Nature of Translation Studies, con los objetivos de la traductología, pretende describir los fenómenos del traducir y de las traducciones tal y como se manifiestan en nuestra experiencia y establecer unos principios generales mediante los cuales estos fenómenos se podrían explicar o incluso predecir. Para hablar de futuro haremos un balance general en el que se puede decir que existe una incongruencia en el hecho de que la traducción es una práctica tan antigua como la variedad de idiomas que existen en la Tierra, pero que, sin embargo, la traductología comienza a tomar forma como ciencia en la década de los 50. A pesar de esto, empezó a considerarse como una ciencia independiente solo hace 15 años. Ballard sostiene que esto implica que existía un estado anterior hecho del silencio, ignorancia y a menudo desprecio. Se consideraba innoble al traductor y se le acusaba de todos los males. La traducción, por su parte, no era en absoluto digna de estudio y se desconocía el lugar que ocupaba en la historia de la transmisión del saber y la cultura. Esta situación en nuestros días ha evolucionado notablemente y desde hace 20 años la traducción ha adquirido un papel más relevante que antes. Factores como la globalización, la gran variedad de intercambios de todo tipo que se producen, las situaciones de multiculturalidad de las instituciones de la Unión Europea y del mundo en general son los responsables de que se vaya valorando cada vez mejor y más el rol de la traducción. De este modo se multiplican las obras que tratan de una manera didáctica y científica la traducción. Observamos que tienen lugar numerosos coloquios, libros, artículos o revistas que tratan de determinar. De esta manera, la traducción es vista como un acto comunicativo donde el traductor trata de conseguir una equivalencia comunicativa. Amparo Hurtado Arbit, en su obra Traducción y Traductología, afirma que a pesar de esta larga historia de la traducción y de su importancia ligada a la evolución de la humanidad, la reflexión teórica ha sido quizás más pobre de lo que hubiera cabido esperar. Tenemos aquí ya la conclusión. Un elemento de gran importancia para el desarrollo de la traductología es el avance en lo que denominamos cuestiones metodológicas. Entramos, pues, en lo que se considera una nueva era de la investigación sobre la traducción, su descripción y explicación como proceso y también como producto. Así pues, este marco debe dotarse de multidisciplinariedad, debido a que la traducción no es una mera operación lingüística y engloba un vasto ámbito de estudio. También las nuevas tecnologías han marcado un cambio en nuestra forma de trabajar y así se ve también reflejado en la traducción, en la práctica traductora. La aparición de las técnicas de la información y comunicación suponen en este contexto un punto de inflexión definitivo, si no lo paramos, hacia la mecanización y tecnificación que difícilmente podrían sustituir una serie de actuaciones psicológicas, cognitivas y valorativas que constituyen en garantía de calidad la variante comunicativa que llamamos traducción. Miguel Ángel Vega Cernuda, en su obra La traducción, balance del pasado y retos del futuro, afirma lo siguiente: que Jerónimo de Estridón, de vivir hoy, echaría mano del ordenador, pero sin abandonar la profunda sabiduría filológica adquirida en el trato con los clásicos. Más que nunca, hoy debemos integrar el aparato técnico en los saberes humanísticos y no a la inversa, someter estos al imperio de la técnica. Esta es la bibliografía que se ha utilizado y muchas gracias.